Así es que vamos a orar, hermano. Vamos a poner el tiempo en la mano del Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Mi Dios, en el nombre de Jesús te agradecemos. Porque, Señor, si no fuera por ti, ninguno de nosotros estuviera acá, mi Dios. Pero te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Mi Dios, te pedimos que en este día tú nos hables, Señor. Que la palabra que tú has dado, Señor, sea palabra tuya que edifique, Señor, que nos confronte, pero al mismo tiempo, Padre, que alimente nuestras vidas. Te damos gracias, mi Dios, por lo bueno que eres. Gracias por la palabra. Gracias porque sabemos que todo viene de ti, Señor. Te pedimos que tú bendigas a cada congregación en la región de Montreal, Señor, en la zona sur, en la zona norte, Señor, que están predicando tu palabra en este día. Padre, bendice a cada pastor, Señor, cada hermano que esté, cada hermana que está compartiendo tu palabra. Te agradecemos por ello, mi Dios. Pedimos por el hermano Javier allá en Nicaragua, por el hermano Alexandra allá en Cuba, Señor. Te pedimos que tú los guardes y los bendigas. Y mi Dios, gracias, que todo sea para glorificar tu nombre, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Santiago. Empezamos el domingo pasado a estudiar Santiago y vamos a ir viendo todo el capítulo 1. Y más adelante vamos a ir aprendiendo muchas cosas sobre Santiago. Así que usted puede en la semana estudiar los capítulos, los versículos que siguen, para que usted se deje que Dios le hable y que realmente el Señor pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Santiago capítulo 1, del versículo 2 al versículo 4. En esta porción Santiago nos quiere hacer un llamado a que confiemos en Dios y que no desanimemos. Todos vamos a enfrentar problemas, dificultades en la vida, pero Santiago nos va a ayudar a entender algunas cosas importantes. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y Santiago empieza a hablar aquí en la fe, porque Santiago ve la fe no solamente con el hecho de decir, bueno, yo creo en Dios. Para Santiago la fe tiene que ir mucho más allá. Para Santiago la fe tiene que demostrarse en el día a día, porque decir creo en Cristo es fácil, pero demostrarlo en el día a día es mucho más difícil. Y como decía el domingo pasado, ha habido un pleito a través de los años comparando el libro de Santiago con el libro de Romanos. Y algunos han dicho, Pablo, creo que era Lutero, que decía que la verdadera Biblia, el verdadero mensaje bíblico estaba en Romanos y que Santiago era un libro de paja. Y el problema es que Lutero veía como un pleito entre esas dos cartas, pero realmente no. Lo que pasa es que Santiago es una persona práctica. Santiago, para él, tú le puedes decir lo que sea, pero para él en la práctica, en la vida donde tú demuestras realmente si lo que crees es verdadero o no es verdadero. Para Santiago dice, a mí no me hables de que tienes fe, demuéstramelo en tu día a día, y entonces voy a ver si realmente la fe que dices es real o es simplemente una fe religiosa. Entonces, versículo 2 dice, hermanos míos. Es claro que Santiago está hablando a cristianos, pero este mensaje usted lo puede aplicar a cualquier persona. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Y cuando habla de sumo gozo, Santiago está hablando de que cuando uno va a pasar problemas en la vida, cualquiera que sea, la actitud que uno va a tener frente a los problemas es importante. Porque mire, una persona, por ejemplo, que ve el problema de frente y dice, bueno, yo sé que Dios me va a ayudar a salir adelante, es muy diferente esa actitud a alguien que diga, bueno, a ver qué pasa. La actitud es muy importante cuando vamos a enfrentar una situación difícil. Y para Santiago, sí, la Biblia nos define qué es la fe. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, quiero ser claro que Santiago en ningún momento trata de explicar por qué vienen problemas a nuestra vida. Pero Santiago dice que aunque yo no pueda evitar los problemas que vengan a mi vida, yo sí puedo decidir qué tipo de actitud voy a tener cuando vengan esos problemas. Entonces en Santiago, en el versículo 1, versículo 2, dice tener por sumo gozo. Y Santiago nos está diciendo acá que cuando usted y yo tengamos problemas, tomemos la actitud que muchas veces tomamos muchos cristianos, que por vergüenza, porque ¿qué dirán de nosotros? Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos en nuestra vida? Casi siempre la gente dice, en victoria, en Cristo. Pero hermano, si uno está en problemas, uno tiene que poder tener la tranquilidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Estoy pasando una crisis, estoy pasando un problema, me siento desanimado. Si leo la Biblia y no veo que Dios me habla, o sea, eso es normal, hermano.
O sea, nosotros no podemos aparentar algo que no somos. Pero Santiago dice, tenemos que tener por sumo gozo. Y el sumo gozo, cuando habla a Santiago Santiago en este versículo está diciendo que usted y yo tenemos que tener una actitud de estamos sonrientes cuando estamos en problemas. Es normal llorar, hermano, cuando hay problemas. Pero Santiago dice que cuando habla de gozo acá, significa que yo tengo que tener la actitud de confianza de que a pesar de que las cosas están yendo mal, Dios sigue estando en control. Yo me gozo no porque yo puedo, me gozo porque creo que realmente Dios puede. Entonces la Biblia nos habla en diferentes pasajes de cómo tiene que ser la actitud del cristiano. Por ejemplo, vaya conmigo en Lucas capítulo 2, versículo 22. Lucas 6, versículo 22 y versículo 23. Vea cómo el Señor Jesús lo menciona acá. Porque recuérdese, los problemas todos los tenemos. Pero la Biblia abunda en pasajes donde nos dice cuál es la actitud que tenemos que tener cuando vienen problemas a nuestra vida. Vea lo que dice Lucas 6, 22 al 23. Dice, bienaventurados seréis, dice Jesús, cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Entonces Jesús está diciendo, miren, va a haber gente que te va a atacar, va a haber gente que va a estar en desacuerdo contigo. Tranquilo, gózate, deja que Dios haga las cosas a su manera. Mira Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, porque recuerde, hermano, siempre va a haber alguien que esté en desacuerdo contigo. Y yo tengo que tomar la actitud correcta frente a cualquier situación. En Romanos 5, versículo 1 dice, hasta el 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos ya en este momento paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, cuando usted y yo oramos, Señor, dame paciencia, ¿qué va a mandarte Dios? Problemas. Porque la paciencia no se aprende en la escuela, la paciencia se aprende en la práctica. Dice el versículo 4, la paciencia trae prueba, y la prueba trae esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Primera de Pedro, capítulo 1, vea lo que dice. Para que vea que hay un montón de pasajes que hablan de la actitud de gozo que tenemos que tener cuando los problemas vienen. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, nosotros no podemos entender siempre la razón por la cual vienen los problemas de nuestra vida, pero sí podemos decidir qué actitud vamos a tener frente a esos problemas. Entonces, el Señor quiere claramente que tengamos la actitud de gozo. Ahora, si usted observa en este versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Cuando la palabra dice aquí, cuando se hallen, significa que el problema va a llegar a nuestra vida. O sea, nadie aquí se levantó hoy en la mañana diciendo, Señor, ¿cuántos problemas voy a tener en este día? Por favor, dame aunque sea uno. Va que ninguno se oró en la mañana para decir al Señor que diera problemas, pero van a venir. Van a venir. Usted no sale a la calle diciéndole, Señor, por favor, que me pegue un carro, que me atropelle. Para irme de vacaciones, ¿usted cree que mi esposa estaba orando, decirle, cuando estaba allí en esa esquina esperando el semáforo, le dijo, Señor, por favor, que ahorita 2 carros choquen y que uno de ellos me pegue para irme de vacaciones? ¿Cuánto cree que mi esposa oraba así? No, hermano, los problemas llegan. Y Santiago dice, cuando se hallan, o sea, en algún momento los problemas van a venir. Él dice, cuando hayan en diversas pruebas. En la Biblia, la traducción literal de ese pasaje es como que se hallen en pruebas de diversos colores. O sea, las pruebas van a venir de diferentes maneras. Hay gente aquí que tiene pruebas, pues a lo mejor de falta de trabajo. Hay gente que tiene problemas de cuestión de enfermedad. Yo le decía a alguien, cuando te mencionan en una cita con el médico la palabra cáncer, todo se te mueve.
Todo cambia en tu vida, todo cambia, la perspectiva de lo que es la vida te cambia completamente, porque la palabra cáncer da miedo. Usted puede ser la persona con mayor fe del mundo, pero cuando te dicen la palabra cáncer, da temor, porque uno piensa que tu vida se acabó. Pero también para algunos la palabra divorcio es una palabra que da miedo. Es una palabra, o sea, los problemas pueden venir de diferente manera, de diferente color, de diferente tamaño. O sea, cada uno va a enfrentar problemas de diferente manera y diferente tipo. Y fíjese, hay problemas que para una persona A va a ser algo muy grande. Imaginemos la palabra cáncer. Hay personas que van a escuchar la palabra cáncer y van a decir, bueno, tranquilo, pues de algo tiene que morirse uno. Esa es una actitud. Pero hay otra persona cuando escucha la palabra cáncer totalmente diferente va a decir, wow, se me acabó el tiempo. Todo lo que pude haber hecho no lo hice. Entonces la actitud en el mismo problema puede ser diferente. Entonces Dios quiere que entendamos que los problemas van a venir de una manera u otra. Y como usted y yo reaccionamos, recuérdense, hay unos días que tenemos que ser gozosos cuando enfrentamos diferentes problemas, pero seamos realistas. En el momento de la crisis, mi reacción puede ser muy diferente. Por ejemplo, hay personas que cuando le dicen o ven un problema, lo que hacen es negarlo. O sea, caen en el negativismo. Todo lo ven negativo, todo lo ven malo. Empiezan a decir, no hay nada que se pueda hacer. Mire, por ejemplo, a mí cuando me dijeron la cuestión de las partículas cancerígenas en la próstata, mi reacción, pues bueno, le digo a mi esposa, de algo tiene que morirse uno. Pero vi su reacción, porque el papá de mi esposa, pues lógico, tuvo cáncer en la próstata. Y tal parece que cuando a él le descubrieron el cáncer, se lo descubrieron no por la próstata, sino por la columna. O sea, descubrieron que había cáncer en la columna, pero parece que el cáncer se inició en la próstata y luego hizo metástasis. Entonces, como ella pasó esa experiencia, le dio temor. Entonces, muchas veces la actitud de decir, no, de algo voy a morir, muchas veces lo que estoy haciendo es negando la realidad del problema. A veces pienso que por negarlo, el problema va a desaparecer. Y esa actitud negativa muchas veces me va a hacer ver el problema o más grande o restarle importancia. Creer que, bueno, de alguna manera, pues, ya está el problema ahí, ya me dijeron lo que tengo, ya la situación está dando, entonces, ¿para qué realmente voy a hacer algo? Y la clave de esta actitud es, no se puede hacer nada. ¿Para qué le muevo? De todas maneras, ya está el problema, no hago nada. Hay que entender que a veces Dios va a permitir situaciones en nuestra vida que nos va a mover a examinar realmente cómo está mi fe en el Señor. Porque cuando yo digo no se puede hacer ya nada, lo que estoy diciendo, para Dios es imposible hacer un milagro en mi vida. Fíjese. Y la pregunta es, bueno, ¿y no te decimos que conocemos a Dios? ¿Por qué negamos la realidad del problema? El problema está ahí, hermano. Y cuando veo el problema y lo niego, estoy negando que Dios tiene la capacidad realmente para hacerlo. Vean lo que dice Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice en este pasaje, otra vez, habla del regocijo, del gozo que tiene que haber en nuestra vida. Pero es interesante cómo Pablo lo menciona en este pasaje, que el gozo que yo tengo en Cristo tiene que llevarme a tener una actitud contraria a lo que es el negativismo. Filipenses capítulo 4, versículos 4 hasta el versículo 7. Dice Pablo aquí en la Reina Valera, dice, regocijaos en el Señor siempre, no solamente cuando hay bonanza, cuando todo está bien, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo que tengo que hacer cuando yo tengo gozo en Cristo? Irme a orar. Tengo que ir a buscar al Señor en oración y decirle, Señor, mira, estoy en problemas. Me siento así, Señor. Me siento desanimado, Señor. Yo sé que tú eres un Dios milagroso. Señor, el problema está ahí, no lo puedo negar. No puedo decir, de hecho, hay gente
y he encontrado algunos amigos o algunas personas conocidas que no van al médico para no descubrir que tienen. Y hay gente que se dan cuenta de que está en un problema hasta que ya es muy tarde. ¿Se da cuenta? Porque es mejor negar que tengo algo, porque a veces nuestra actitud es, oye, tengo tal problema, ¿qué me puedo tomar? No, tómate un té de manzanilla y ya se te va a pasar. Y pensamos que esa medicina alternativa va a curar un problema serio que tengo en mi cuerpo. Entonces estoy negando que hay un problema. Mientras lo niegue, no voy a buscar solución a ese problema. Pero Pablo dice, cuando yo dejo de negar el problema y me gozo en Cristo, voy a ir a Él en oración. La segunda actitud que a veces tenemos cuando están los problemas diversos que tenemos, la resignación. Y muchas veces la resignación viene por la impotencia, porque no puedo cambiarlo. Viene porque me siento que no hay nada que se pueda hacer para cambiar. Y entonces caigo en la lástima, la autolástima. Pobrecito de mí. ¿Por qué a mí me pasa si hay otra gente que es más mala? ¿Por qué si yo que soy, como decía, se acuerda el fariseo, Señor, si yo siempre diezmo, si yo siempre asisto a la iglesia, si yo siempre hago esto y lo otro, mira, tengo tantos ministerios, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a fulano que casi no se aparece en la iglesia? ¿Por qué esta persona que es tan criticón? ¿Por qué a esta persona no le pasa eso? Entonces empezamos a caer en una resignación y cae en la autocomiseración, sentir autolástima por nosotros mismos. Y empezamos a concentrarnos en el problema en lugar de concentrarnos en Dios que puede hacer el cambio en nuestra vida. Mire, por ejemplo, en Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11 es interesante porque ahí se nos habla de Marta y María. Y es interesante porque ellas conocían a Jesús. Ellas tenían una relación muy cercana a Jesús y sabían la capacidad que tenía Jesús para hacer milagros. Pero es interesante que ahí en el versículo 3, Juan 11:3, vea cómo es la perspectiva de Jesús del problema. Dice la palabra aquí en el versículo 3, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decían, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. O sea, ahí le mandan el mensaje a Jesús porque creen que Jesús tiene la capacidad de obrar en Lázaro. Versículo 4. Pero cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y aunque Jesús amaba a Marta y a María, ya Lázaro se quedó donde estaban 2 días más. Y uno pregunta, ¿por qué Jesús no fue rápido a solucionar el problema? Porque, hermano, las cosas no suceden en tu tiempo o en el mío. Dios hace las cosas a su manera. Dios quería hacer algo más grande que simplemente resucitar a Lázaro o sanarlo. Porque mire, sanar a Lázaro era un milagro, pero levantar a los muertos era mucho más grande. O sea, sanar a Lázaro cualquiera lo podía hacer dándole una medicina, pero darle vida otra vez era algo totalmente imposible. Entonces dice la palabra que Jesús se queda un poco tiempo y dice ya pues Lázaro muere. Y dice la palabra en el versículo 20, la actitud de Marta y de María. Dice el versículo 20, cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a ese encuentro, pero María se quedó en casa, estaba enojada. María estaba enojada con Jesús por no haber venido a tiempo, y ese es el reclamo que le van a hacer. Versículo 21, Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, Señor, si mi hermano se murió, es culpa tuya. Es culpa tuya. No hubiera pasado nada si tú hubieras estado aquí. O sea, él está echando la culpa a Jesús de lo que realmente está pasando. Versículo 22. Vean la mezcla de fe. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará lo que le pidas. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ella le explica a Jesús la comprensión que ella tiene de cómo tiene que obrar a Dios. Porque, hermano, lo que uno ve en estas hermanas es que muchas veces usted y yo tenemos la idea de que Dios tiene que hacer las cosas a mi manera, como a mí me enseñaron. Y eso a veces es un conflicto en nuestras iglesias, que venimos de diferentes denominaciones o diferentes países, porque a mí me enseñaron cómo deben hacerse las cosas en mi denominación y ahí tienen que ser, y Dios no se puede salir de ese cuadro.
Pero Dios no tiene que estar respetando un cuadro de nuestra denominación, hermano. Dios obra de la manera que Él quiere y cuando Él quiere. O sea, Dios claramente dice que Él tiene la autoridad. Entonces, versículo 24. Recuerda, cuando Jesús le dice en el 23, tu hermano resucitará, ella le dice, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. O sea, para Marta, en este momento, el milagro de Jesús va a ser al final, pero ahorita no. O sea, ese milagro ya no se puede hacer nada. Ya se murió Lázaro, ya hiede, ya no se puede hacer nada. Ya lo que está haciendo es resignándose a que lo que ya pasó en su vida ya no se puede cambiar. Versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que en mí vive y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y usted ve más adelante que el mismo reclamo le hace María. Porque, hermano, mire, a nosotros nos gustaría que en el momento que oramos, Dios haga el milagro así. Y a veces pasa, pero a veces no. Y a veces Dios va a responder los milagros de una manera impresionante. Mire, a mí me impresiona porque yo recibo, digamos, mensajes de sitios cristianos donde hablan de las cosas que Dios está haciendo alrededor del mundo. Y es impresionante la cantidad de cosas que Dios está haciendo alrededor del mundo, más allá de los límites de la iglesia, más allá de lo que la iglesia entiende. Dios está obrando a través de gente que uno jamás pensaría. Por ejemplo, en nuestra cultura yo sé que hay un problema en cuanto a la cuestión de la mujer como ministra, como pastora. Pero es interesante que un misionero nos contaba en una reunión allá en Texas que en la India está pasando un fenómeno impresionante que nadie entiende por qué está pasando en ese país. En la India la mujer es vista como alguien pues, que no tiene mayor relevancia. Recuerden que en la India hay castas. Y las castas son muy importantes para ellos. Aún los que viven en Canadá, ellos respetan sus castas. Usted no se puede casar. Usted es pobre toda su vida. No se puede casar con un rico porque usted no puede cambiar de casta. Pero en la India, Dios está usando el fenómeno de que llega alguien a compartir el evangelio a una casa, se convierte la mamá y la mamá le dice a toda la familia, bueno, a partir de ahora todos somos cristianos acá. Y la autoridad mamá no se discute. Entonces él les comparte a todas las familias y toda la familia se convierte. Pero ella, ahora que tiene a Cristo como mujer, ella sabe que Cristo cambió su vida, que Cristo le dio un estatus social. Que a ella no le importa lo que piense la sociedad, lo que le importa es que en la Biblia dice que ella ahora es una hija de Dios. ¿Qué hace ella ahora? Le comparte a otra mujer. Y entonces así van compartiendo y se van formando iglesias. ¿Quién es la pastora? La mujer, una mujer. Entonces ellas lo que están haciendo ahora, que esas mujeres en oración deciden quién de ellas van a salir a otro pueblo. Y esas mujeres dejan todo para irse con los hijos a otro pueblo a iniciar otra iglesia. Y el pastor decía, este misionero decía que en ese momento que ellos hicieron el reporte, habían como 10,000 iglesias, todas guiadas por mujeres. Cuando se dio el avivamiento en Corea del Sur, cuando la iglesia del Evangelio Completo del hermano Yonggi Cho empezó el avivamiento, sabe que la iglesia del Evangelio Completo es la iglesia más grande del mundo, tiene 1 millón de personas, la iglesia. Cuando él empezó, hay un libro que él escribió, que él le presentó el proyecto a los hombres, a los diáconos, y que a los diáconos no le interesó mucho. Lo que él quería es abrir células en los diferentes lugares, pero los diáconos le dijeron que no veían futuro en eso. Entonces lo que él hizo, por la cuestión de la cultura coreana, es hacer unas gorras, donde decía autoridad pastoral. Y él empezó a formar a las mujeres diaconisas que sí querían trabajar. Entonces muchas de estas mujeres eran mujeres de mercado que vendían pues tomates o cosas o tenían un restaurante. Y estas mujeres empezaron a invitar a sus amigas a los estudios bíblicos. Y para no hacer del cuento largo, en un momento determinado, la iglesia ahora tiene 1 millón de personas. ¿Por qué? Porque hubo gente que estuvo dispuesto a hacer el trabajo. Hermano, Dios puede obrar de la manera que Él quiera. Yo no te necesito a ti para hacer un milagro, pero cuando tú te dispones, tú dices, mira, yo sé que Dios a lo mejor no va a hacer las cosas como yo quiero, pero yo voy a orar por ti.
Estás enfermo, yo voy a orar por ti para que Dios haga un milagro. Yo creo que Dios obra. Y tú ora simplemente y dejas que Dios en su momento haga el milagro cuando Él quiera y de la manera que Él quiera. Yo no me resigno a que las cosas no pueden cambiar. No, yo tengo un Dios que puede cambiar las cosas al nomás decir la palabra. Pero muchas veces tenemos esa actitud, como Marta y como María. Sí, Señor, va a resultar en el futuro, pero en este momento ya no hay nada que hacer. Por eso cuando Jesús quiere ir a la tumba de Lázaro, ¿qué le dicen las hermanas? Ya llegue. Sí, ya déjalo, Señor, ya no puedes hacer nada. Y Jesús le dice, no les dije que si creen, pues va a pasar un milagro. Y cuando llega Jesús a la frente de la tumba, ¿qué dice? Ábranla, quiten la piedra. Y otra vez le dicen, Señor, ya llegue. Y cuando quitan la piedra de la tumba, Jesús hace una oración. Y ustedes tenemos que poner atención a la oración de Jesús, porque Jesús nunca atrae la atención a Él, sino siempre a Dios el Padre. Dice, Señor, yo sé que tú siempre me oyes, pero para que estos sepan que tú me enviaste, dice, Lázaro, ven fuera. Cuando Lázaro sale, ¿sabe cuál es la actitud de la gente religiosa? Hay que volver a matar a Lázaro y a Jesús. ¿Se da cuenta? O sea, el milagro Dios lo hace, hermano, de la manera que Él quiere y cuando Él quiere. La tercera actitud que a veces tomamos es la amargura. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí las cosas malas? Y me empiezo a amargar. Fíjate que la amargura es como estar siendo comido internamente por un veneno mortal. Es como que alguien te inyectó algo y eso ya no lo puedes succionar. De hecho, dicen que la peor cosa que tú puedes hacer cuando una serpiente muerde a alguien es succionar, porque te puedes tragar el veneno y morirte tú también. Dice, la amargura es una forma de depresión donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior pensando que ha sido tratada injustamente. Y la Biblia nos advierte varias veces de no caer en la amargura. De hecho, la amargura es algo que es contraria a la actitud que tenemos que tener cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida. Por ejemplo, vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Vea cómo dice la Biblia en este pasaje. Cómo la Biblia nos ordena que la amargura no puede estar en nuestro corazón. Que como cristianos no hay compatibilidad entre un cristiano y la amargura. No puede haber eso. Vea lo que dice aquí Efesios 4, versículo 30. Efesios 4, 30. Y en este pasaje nos explica que la amargura siempre va a afectar mi relación con Dios. Siempre. Dice versículo 4, versículo 30 de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 30 al versículo 31. Vea cómo lo menciona en este pasaje. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, ¿qué dice? O sea, que una de las maneras en las que yo entristezco al Espíritu Santo es cuando hay amargura en mi corazón. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas, esa actitud, esa reacción frente a los problemas, lo que hace es afectar mi relación con Dios. Todo lo que hacemos, hermano. Cuando yo le digo una palabra hiriente a alguien, eso afecta mi relación con Dios. El Señor lo dice claramente en Mateo. Dice que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Usted lee el trasfondo de ese pasaje. Dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Nosotros no tenemos que hacer diferencia con nadie. Mismo si la persona no está de acuerdo conmigo, yo tengo que amarla, porque esa persona, si es cristiana, tiene a Cristo en su vida. Y si no es cristiana, igual es una persona que es amada por Dios. Entonces, claro que la amargura provoca que se afecte mi relación con Dios y entristece al Espíritu Santo, pero no solo afecta la amargura mi relación con Dios, sino también la relación con los demás. Porque en Hebreos 12, vea lo que dice. Hebreos 12, 15. Mire, no solamente, otra vez, mi relación con Dios, eso es tan espiritual que muchas veces no lo vemos. Porque fíjese, yo puedo estar amargado contra alguien o por algo y eso estar afectando mi relación con Dios, pero muchas veces eso no se ve, porque eso es espiritual. A veces somos insensibles a cómo Dios realmente se siente frente a nosotros. Pero vean lo que dice en el versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así:
Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuando yo estoy amargo, tengo amargura en mi corazón, eso puede afectar a otros porque empieza a hablar cosas que no son correctas. Y si esa persona a la que le estoy hablando me tiene respeto, va a creer lo que le estoy diciendo. Entonces estoy contaminando a otra persona, a lo mejor por la opinión que estoy dando, y eso Dios me hace responsable. Cuando yo en mi amargura afecto a otra persona, su actitud o su manera de ver las cosas, mire, eso delante de Dios es pecado. Entonces yo no puedo amargarme. Ahora dicen, ¿de dónde? La pregunta que encontraba en un libro que hablaba de la amargura decía, ¿de dónde surge la raíz de amargura? De una experiencia dolorosa, una experiencia traumática, una experiencia donde fuimos desilusionados y lastimados. La amargura, hermano, mientras Dios no trate mi vida, va a estar ahí y va a contaminar mi vida y la vida de otras personas. Entonces tenemos que entender que la amargura no soluciona el problema. Amargarme porque algo está pasando, algo fuera de mi control, eso no soluciona el problema. Es más, me hace que me enfoque tanto en el problema que esa amargura empieza a crecer más y más y más y más. Es como alguien que sabe que si toma, póngale, usted es una persona que tiene diabetes, pero lastimosamente, por alguna razón inexplicable, todos los que tienen diabetes les gusta lo dulce. Ahora imagínense cómo cada persona tiene diabetes y sabe que ese azúcar le hace daño. Pero todos los días tiene la costumbre de en la mañana desayunar un pedazo de pastel o de cake o de torta, como usted le llame, que tiene 300 gramos de azúcar. Y usted sabe que al momento que se lo come, aunque usted lo disfruta, le va haciendo cada vez más daño. Y el médico le dice, entre más comas azúcar, más te vas a dañar tu diabetes. Tus intestinos se van a ir dañando, en un momento te va a dar un coma diabético. Y la persona sigue insistiendo, hasta que hay un momento en que la persona pierde la vista por la diabetes, se le caen los dientes, porque son efectos que tiene la diabetes. Pero la persona, a pesar de conocer de que eso le está haciendo daño, sigue insistiendo una y otra vez. Otra actitud que a veces tenemos cuando ven el problema en nuestra vida es el conformismo. Fíjense que hay una diferencia en que ser conformista y tener fe en Dios. Un conformista es una persona que dice, bueno, ya pasó, pues ya ni modo, no se puede hacer nada. Pero yo puedo ver el problema y decir, Señor, mira, yo no puedo hacer nada absolutamente, pero lo que me toca a mí lo voy a hacer. Pero voy a depender de ti, que tú puedas hacer un milagro. Sí, yo sé que tú tienes el poder de hacer las cosas de una manera impresionante. Vean lo que es el Salmo 40. Salmo 40, versículo 1 dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. O sea, hermano, Dios es un Dios que hace milagros más allá de lo que nosotros podamos entender. Por eso, hermano, si yo estoy en un problema y quiero realmente tener la actitud correcta delante del Señor, tengo que recordar por lo menos 3 cosas. 3 cosas bien sencillas. Número 1, tengo que recordar que en medio de la crisis, Dios está accesible. Recuérdese, a veces en la crisis se nos olvida de que Dios no se ha ido de nosotros, que Él está ahí, que simplemente lo que nos separa de Dios a veces es una oración. Pero a veces en la desesperación nuestra, lo que primero que hacemos es, voy a llamar al pastor. Hermano, no llame al pastor, ni a los ancianos, ni a su comadre. Vaya a su cuarto y ore al Señor. Porque sabe que ni el pastor, ni los ancianos, ni su comadre puede hacer un milagro, solamente Dios. Tenemos que ir a Él. Tenemos que recordar que puedo buscar a Dios en cualquier momento. Mateo 11, versículo 28, Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús nos dijo, miren, los que tengan problemas vayan con Pedro, o vayan con Santiago, o con Mateo. No, vean a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y harán descanso para sus almas. Solamente en Él, hermano. Tenemos que aprender que cualquier situación que venga a nuestra vida, la única persona
que tengo que buscar es Cristo, nadie más, hermano. Nadie más. Hay personas que a lo mejor vas a buscar ayuda y en lugar de darte ayuda lo que van a hacer es dañarte más tu vida. Alguien nos contaba de su experiencia de que en un momento determinado estaba pasando una crisis muy fuerte de enfermedad en su vida y había personas que le decían, yo ya sabía que te iba a pasar eso. A lo mejor hay algo ahí oculto en tu vida que por eso estás pasando esto. Bueno, usted no necesita que alguien le diga eso. Imagínate que tú estás en un problema de enfermedad incurable y alguien te dice, oye, a lo mejor Dios te está castigando por algo que has hecho y nadie sabe. A ver, cuéntalo. Bueno, esas actitudes no necesitamos, pero ese tipo de actitudes usted jamás las va a tener cuando usted se acerca delante de Dios y le dice, Señor, me siento mal, me siento desanimado. Señor, fortalece mi fe. En este momento, Señor, me siento tan desanimado que no quiero ir a la iglesia. No quiero orar, Señor. No quiero leer la Biblia. ¿Usted cree que Dios se va a espantar porque usted le diga eso? No. Dios nos entiende, hermano. Por eso cuando estamos en problemas, la Biblia dice, tenemos que primero ir delante del Señor y entender que Él nunca me va a dejar ni me va a hacer de lado. Número 2, recordar que todo lo que pasa en nuestra vida es parte del plan de Dios para nosotros. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará el día de Jesucristo. O sea, Dios está haciendo una obra cada día. Nosotros seguimos el mismo camino, todos los creyentes seguimos el mismo camino, pero cada uno tiene sus desvíos. Hay cosas, por ejemplo, Dios a lo mejor en algunas personas no va a permitir que pierdan el trabajo porque para ellos no les va a afectar la pérdida de trabajo. Dios les va a permitir otro tipo de crisis. Porque en las crisis Dios lo que quiere es enseñarme que yo no puedo estar exento de esas crisis, pero también enseñarme que en cualquier problema que pase, yo tengo que aprender la primera lección, el ABC del Evangelio. La única persona a quien no tengo que recurrir en problemas es a Dios, en nadie más. De hecho, uno de los pasajes que muchos usamos para hablar de los problemas es Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas. Es decir, aún mis metidas de pata, Dios las puede usar para enseñarme una lección. La primera lección que Dios me puede enseñar, oye, cada vez que tú tomas una decisión y te equivocas y me ofendes, va a haber consecuencias. Es una lección que Dios me quiere enseñar. Pero muchas veces Dios lo quiere enseñarme, oye, yo necesito que pases por ese valle de sombra de muerte, porque yo quiero que tu fe crezca. Necesito que avances en tu fe. Tienes 5 años estancado en ese mismo nivel, necesito que pases ese problema para que avances, para que crezcas. No te puedes quedar ahí, no te puedo usar en ese nivel de crecimiento, necesitas avanzar. Porque sabe que en el Evangelio siempre hay gente entrando al reino de Dios. Pero ¿qué pasa? El creyente que tiene años no crece. Entonces el que viene nuevo no tiene a quién recurrir para decirle, oye, ¿qué puedo hacer en este problema? La Biblia nos dice que Dios permite que nosotros pasemos por problemas para poder consolar a otras personas. Cuando alguien me habla de perder un hijo, hermano, yo sé de lo que está hablando, porque nosotros estuvimos ahí. Si usted nunca ha pasado por la pérdida de un hijo, usted no sabe lo que se siente. Usted no sabe. Pero los que hemos pasado por ahí sabemos que uno se siente impotente. Tener a tu hijo en los brazos y saber que no puedes resucitarlo. Y orar con todo tu corazón y decir, Señor, por favor, levántalo. Darle aliento de vida y no escuchar respuesta. Es duro. Y es duro no seguir creyendo en Dios a pesar de esa situación. Yo me acuerdo que un momento cuando nuestro hijo Natán murió, hubo una persona que vino y nos dijo, mire, a lo mejor, yo creo que lo mejor que puede haber pasado a ustedes con este bebé es que se muriera. Mi esposa quería darle un golpe. Me dice, ¿cómo se le ocurre venir a decirme eso? Dice, a lo mejor iba a nacer enfermo y por eso Dios se lo llevó. Tú no le puedes decir nunca a una mujer que acaba de perder un hijo algo así. Pero uno que ya ha pasado por ahí sabe lo que siente una persona en ese momento de crisis. Pero el versículo 29 de Romanos 8, vean lo que dice, por favor. Porque nosotros nos quedamos en el 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero el versículo 29 dice que el propósito de Dios es que lleguemos, cada uno de nosotros,
hacer a la imagen de Jesús. Mi hermano, Dios va a usar lo que sea para que usted y yo nos parezcamos a Jesús, para que seamos igual a Él. Vea lo que dice Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ¿cuál es la meta de Dios? Que cada uno de nosotros lleguemos a ser a la imagen de Jesús. Ahora, yo le pregunto a usted, y cada uno tiene que responderse. Si usted y yo estamos en el camino de llegar a ser como Jesús, ¿dónde estamos en el camino? ¿Cuánto nos falta para llegar ahí? Póngale de 1 al 10, pues. El 10 ya usted está al nivel de Jesús, ya usted camina en el agua. Si usted me dice, hermano, yo estoy en el 2 o en el 1. Ahora, imagínese cuánto le falta a Dios trabajar en mi vida para llevarme ahí. Y Dios lo va a hacer, hermano. Pues este pasaje dice la palabra que Dios ya nos ve allá, en los lugares celestiales con Cristo. Porque dice ahí en el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. A los que predestinó, o sea, a nosotros, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Dónde me ve Dios ya en este momento, en mi vida? En el futuro, ya glorificado en Cristo. Ya me ve glorificado. Pero usted si ve a la persona que está a la par suya, dice, bueno, yo no le vengo tanta gloria. Pero Dios ya me ve así. Es decir, que para llegar a ese punto, Dios va a usar lo que sea necesario para llevarme hasta ahí. Y recuérdese, cuando Dios se propone algo en nuestra vida, Dios nunca se da por vencido. Así que usted y yo tenemos dos opciones. O nos resistimos a Dios o colaboramos con Dios. ¿Se acuerda cómo era Pedro? Cuando era apóstol. Que Pedro, cuando alguien no estaba de acuerdo con él, ¿qué es lo que hacía? Le cortaba la oreja. Pero vea a Pedro al final de sus cartas cómo habla Pedro. Hijitos, someteos a los ancianos. Pedro, hablando de sometimiento, cuando él estaba como apóstol, era una persona iracunda. O sea, ¿cómo hizo Pedro para cambiar de ser un Pedro así violento a ser un Pedro que ahora habla de sometimiento? Hermano, Dios lo transformó. Mire Pablo. Cuando Pablo fue en el viaje misionero, dice la palabra que él llevaba, entre su gente, llevaba a Marcos. Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos. Pero en un momento Marcos, como era joven, se regresó del viaje y no quiso seguir. Cuando en el siguiente viaje hubo pleito entre Pablo y Bernabé, porque Bernabé quería llevar a Marcos, y Pablo dijo, no, se fue del viaje, no lo quiero más aquí. Y Pablo rompió la relación con Bernabé, cada uno se fue por su lado. Pero vea a Pablo más adelante, cuando ya los años han pasado, cuando Dios lo transformó, dice, tráiganme a Marcos, porque me es útil en el ministerio. Ya Dios lo cambió, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces Dios obra en nuestra vida y va a usar aún mis errores para moldearme. Y cada cuestión, cada trato de Dios con nosotros es personal. Ahora, vaya conmigo a Santiago otra vez. Versículo 12, de versículo 2 al versículo 4. Vea por favor este pasaje porque quiero mencionarlo para que vea cómo Santiago también nos enseña el proceso que Dios sigue. Porque aquí Pablo dice, sí, Dios no va a llegar a ser como Jesús, pero Santiago, que es bien práctico, vea lo que dice. Del versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya lo explicamos acá, pero el versículo 3, sabiendo, cuando habla de saber, significa que tú ya tienes el conocimiento de eso que te voy a explicar, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce la prueba, hermano? Paciencia. O sea, la prueba, la situación que pasa en mi vida, Dios quiere un propósito. Dios quiere que yo aprenda a ser paciente, que no esté exigiendo que Dios haga las cosas en nuestro tiempo, sino a su tiempo. Versículo 4, para que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es la meta de Dios según Santiago? Que lleguemos a ser perfectos. Y yo sé que usted y yo nos vemos a nosotros mismos y decimos, uy, estoy muy lejos de ser perfecto, hermano, pero Dios nunca se va a rendir.
Nunca. Dios va a lograr su meta, querramos o no querramos. Y tercera cosa que tenemos que recordar, que en medio de las crisis, Dios siempre va a estar ahí, hermano. Siempre. Siempre. A Dios no le espanta las crisis que pasamos y nuestras quejas. A Dios no le espanta eso. Isaías 43, versículo 1. Isaías 43, 1 dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. O sea, Dios primero nos recuerda de que Él nos compró. Usted y yo no merecíamos que Él nos comprara, pero Él decidió comprar. Cuando usted va, por ejemplo, a la tienda y usted decide comprar unos tomates, es lo mismo. Dios decidió, como que Dios fue al mercado, y esa es la explicación, uno de los usos de las palabras cuando Dios habla de la salvación. Dice que Dios fue al mercado, te vio condenado, atado, sin posibilidad de liberación, y Dios dijo: yo voy a pagar el precio por esa persona. No porque fuera mejor que otro, simplemente porque Dios decidió escogerte. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hace mucho tiempo leía un libro de un hombre, se llama Evidencia que exige un veredicto, se llama John Maxwell, o John McDowell, algo así, pero es un autor, ¿verdad? McDowell, ¿no? Entonces, este hermano, él se fue a vivir, parece que a México, y él tuvieron varios hijos, pero ellos adoptaron a una niña. Y lógico, pues había un contraste entre ella y los otros, ¿verdad? Porque ella pues latina y los otros blanquitos. Y un momento los niños, pues sabe cómo son, los hijos de él estaban molestándola. Y le decían: pero tú no tienes la sangre de mi papá. Tú no eres realmente como nosotros. ¿Saben? Los niños son malos. Y ella estaba llorando y no decía nada. Pero en un momento le dijo: ¿saben qué? Ustedes pueden tener la sangre de mi papá, pero a él no le quedó ninguna opción que aceptarlos, porque ya son sus hijos. Pero a mí, él me escogió. Usted no tiene posiblemente nada que los demás puedan pensar que es útil para Dios. Pero ¿sabe qué? Dios le escogió. Dios le escogió. Y Dios sabía el momento de hoy, la crisis que usted va a estar pasando. Dios sabía sus crisis, sus problemas. Hermano, a Dios no le espanta. A Dios no le espanta, a Dios no le asusta cuando usted viene: Señor, mira, me cuesta caer en ti. Dios no se dice: wow, qué incrédulo. No. Dios, hermano, siempre está dispuesto a aceptarnos cuando venimos delante de Él. Nunca crea que alguien le diga: no, tienes tanta falta de fe que Dios no te va a creer, Dios no te va a aceptar. Hermano, mire, en mi vida nosotros hemos visto, porque a mí ha sido un proceso que hemos pasado para creer la obra de Dios. Yo me recuerdo que una vez fuimos a una casa, íbamos a dar un estudio bíblico, y uno de los muchachos de la hermana estaba enfermo, estaba con mucha fiebre. Y me acuerdo que ella me dijo: mire, pastor, venga y ore por él. Y a mí me habían enseñado pues que eso no existía, que eso de que Dios sanaba, eso ya había pasado de moda. Eso me habían enseñado a mí en la iglesia donde yo venía. Pero ahora en este momento yo era el pastor ahí. Y me acuerdo que cuando ya me tocó orar por la persona, yo decía: Señor, me da vergüenza orar, porque me cuesta creer que Dios, tú vayas a sanar a esta persona, pero Señor, quiero en este momento creer que para ti no hay nada imposible. Y me acuerdo que puse la mano sobre el muchacho y le dije: Señor, en el nombre de Jesús, esta fiebre que tiene, yo creo que en este momento se va en el nombre de Jesús. No, pues cuando ya quité la oración y nos fuimos para la sala, y entra la hermana corriendo y me dice: pastor, se le fue la fiebre. Yo todavía entré al cuarto a tocarlo para ver si era cierto. Dios no le espanta eso, hermano, porque nuestra vida es un proceso, y Dios va a hacer cosas que más allá de lo que nosotros podamos entender, aún por sobre nuestra falta de fe, Dios sigue siendo grande y misericordioso. Ese problema que está pasando, tranquila, tranquilo. Ella sabe lo que va a pasar.
Y cuando cuando me tocó ir a El Salvador, esto del cáncer, yo no quería ir al neurólogo allá. Y mi esposa me insistió, no, tienes que ir. Al final pues fuimos todos y nos examinamos todos. Y a mí me da risa porque el Señor cómo hace las cosas. Porque el urologo me dice, óigame, ¿y usted no toma? ¿Nunca se ha tomado un trago, una cerveza o algo? Le digo, no. ¿Por qué? Me dice, porque sus riñones, su hígado, su páncreas están como si nunca los ha usado. Usted está sano. Ese es Dios. Ese es Dios. ¿Sabe por qué yo me sorprendo? Porque cuando yo tuve ya como 20 años, a mí me dio fiebre tifoidea y casi me muero. No había ni marca en el hígado, nada. Ese es Dios. Por eso esa situación que usted está pasando, tranquilo. Hay que orar, hay que buscar el rostro del Señor y dejar que Dios haga las cosas de la manera que Él hace, porque siempre la manera de Dios, siempre va a ser la perfecta. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Señor, cada uno de nosotros ha venido con crisis, con problemas, con cargas, y mi Dios, a ti no te sorprende. Gracias porque hoy podemos venir a tu presencia, podemos venir y decirte que estamos cargados, que nos sentimos afligidos, que no entendemos por qué están pasando las cosas, que no entendemos por qué la solución no ha llegado, que no entendemos por qué nos está pasando a nosotros. Pero Señor, todos esos cuestionamientos a ti no te sorprenden. Hemos podido ver, Señor, tu mano puesta en la vida de Emilio, Señor. Hemos podido ver, Señor, su recuperación. Hemos podido ver más allá de lo que nosotros podamos entender, cómo tu mano ha sido puesta en él, Señor. Y vemos tu obra en él, Señor. Padre, no fueron los médicos. Mismo si tú usaste los médicos, no fueron ellos, fuiste tú, Señor, el que hizo la obra en él, Señor. Y eso nos muestra, Padre, que tú sigues haciendo milagros. Y siempre los milagros son a tu tiempo y en tu manera, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, nuestra fe está puesta en ti, Señor. Señor, creemos en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Creo en ti. Mi fe está puesta en ti, Señor. Solamente en ti. En ese problema que usted está pasando en ese momento, ahí donde está, empieza a orar al Señor. Dígale, Señor, yo creo en ti, Señor. A pesar de que no entiendo por qué pasan estas situaciones, a pesar de que no entiendo y no sé cuál es la solución, a pesar de todo eso, Señor, tú sigues estando, Señor, en control. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Si este día usted ha venido a lo mejor con una enfermedad, con una situación, mire, ponga su mano en el lugar donde está la enfermedad y dígale, Señor, yo creo que tú me puedes sanar. Yo sé, Señor, que tú puedes sanar, que para ti no hay nada imposible. Que veo de todas las situaciones, Señor, en el nombre de Jesús. Todo va a ser, Señor, perfecto, porque tú lo haces todo perfecto. Gracias, Señor, en el nombre de